Muy buenas tardes para todas las personas que se van conectando a nuestro live cultural de todos los miércoles. Hoy tenemos un tema muy interesante y un invitado que ya casi van a conocer. Hoy vamos a hablar de medicina y literatura. Incluso dentro de la literatura cabe la escritura. Creo que son tres temas bastante enriquecedores que uno dice, bueno, ¿y eso cómo se mezcla? Y eso realmente cómo me lo voy a comer. Mi nombre es Adriana Muñoz, los estoy acompañando nuevamente en este live de la Escuela Cultural. Gracias a la escuela quien nos motiva a hacer estos temas para ustedes, para que los vean. Esto es un conversatorio, cualquier pregunta que tengan en el chat, por favor la van haciendo, que aquí la vamos obviamente transmitiendo a nuestro invitado. Y bueno, vamos con nuestro invitado del día de hoy, Emilio Alberto Restrepo, bienvenido. Muchas gracias, Adri, es un honor estar aquí con ustedes. Me alegra muchísimo que estemos hoy desde esta sala de teatro. Bienvenidas a las personas también que nos están acompañando desde la sala. Bueno, yo por aquí veo una hoja de vida muy completa. Médico, ginecostetra, Laparoscopista. Bueno, él lo sabe interpretar mejor que yo. Ginecólogo de la Universidad UPB, Universidad de Antioquia, CES, profesor, conferencista de su especialidad, autor de 20 libros y viene uno en camino, ¿cierto? Ha escrito artículos para revistas y diarios como El Mundo, Universo, Centro y bueno, aquí estamos entonces sentados para conversar un poquito acerca de este tema. Colegas, conversemos acerca de literatura y medicina. Emilio, ¿cómo llega un médico a esto, al arte de escribir, al arte de la literatura? Bueno, no es tanto que llegue el médico, el que llega es el ser humano que tiene la inquietud de escribir y la inquietud de contar historias y que fuera de eso tiene la fortuna de ser médico. Entonces no es que yo escriba porque sea médico ni eso fue la primera motivación para empezar a escribir, sino que dentro de mi formación, primero como ciudadano, segundo como hijo de una familia, tercero como estudiante universitario, cuarto como médico, pero sobre todo en mi experiencia como ciudadano, empecé con una compulsión muy interesante desde mí a escuchar y contar historias, que eso era lo que más me motivaba, porque es que ese es el germen de todo escritor, la necesidad de contar una historia, la necesidad de reproducir, en este caso, en el caso mío, una ficción que quiere compartir con los demás. Entonces, era muy llamativo porque en el barrio donde yo me crié, yo nací en un pueblo por una circunstancia fortuita, pero fui a dar a un pueblo de clase media de la ciudad, que es la instancia que definitivamente me marcó. Porque yo me di cuenta que talló completamente mi estructura vital, porque yo fui de clase media y seguí siendo de clase media. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque ahora se está sobrediagnosticando, tratar de hablar de las comunas, tratar de hablar de la pobrecía, tratar de hablar de los marginales, eso está bien y eso es muy respetable, pero yo no tengo ese tipo de motivación ni de formación porque no la conocí. O lo contrario, ese arribismo a veces insultante que suele acompañar a la clase media profesional, que se gradúan y automáticamente tiene que ir a vivir 3 estratos por encima en contra de sus posibilidades, me parece un poquitico también que se sale pues de lo que yo creo como principio de vida. Entonces yo me quedé en la clase media y eso influyó en la gran mayoría de las decisiones que he tomado. Ser de extracción de clase media y ser de posición de clase media. Entonces circunscribámonos a eso. En un barrio de clase media, en este caso específicamente Belén, en la época en que yo me crié, yo soy nacido en los 60 y criado, otros dirían que malcriado en los 70, en un barrio de clase media no había sino 3 opciones, que era estudiar, jugar y conversar. No había como más opciones de vida porque no teníamos televisión, la televisión, pues hombre, sin ser pobres en esa época, por opción, en la cuadra de nosotros había 2 televisores para las 10 casas del barrio. Entonces iban todos los niños. Entonces era muy poquitico lo que había y la oferta era mínima. La televisión empezaba a las 5 de la tarde con Plaza Sésamo y después seguía que el Boletín del Consumidor y el Minuto de Dios y las noticias y después unas novelas que no nos dejaban ver porque estábamos muy chiquitos para eso. Entonces, ¿qué nos tocaba a nosotros? Hacer tareas y jugar.
repartir pata, lo trivilín en la calle, jugando unos picaditos de esos de 5 horas seguidas, jugar toda la cantidad de juegos que juegan los muchachos en la calle y conversar, 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 conversar. Descubrimos que había unas motivaciones muy interesantes para conversar, porque es que detrás de la conversación empieza una cantidad de historias. Entonces, la mayoría de las familias de nosotros que no tenían otra opción, no teníamos evidentemente la opción del internet, no teníamos la opción del televisión, como le estoy diciendo, no teníamos la opción o de leer o de conversar, y las familias se reunían a tomar trago los viernes por la noche, cantaban los sábados, los domingos, y se tomaban trago y conversaban y echaban carreta dentro de la casa. Los vecinos se juntaban y también hacían, mientras el uno lavaba el carro y se tomaba 2 cervezas, se conversaba, se conversaba. Pero allá en la esquina había un grupo muy interesante de personas que también fueron marcadores, que eran los marihuaneros. Los marihuaneros eran personas que no trabajaban, que estaban todo el día vagando, eran patos, eran tipos inútiles que no trabajaban, y hablaban y jugaban partidos y hacían sancochos, pero sobre todo conversaban. Entonces uno se acercaba como un pelado proveniente de una clase convencional, de una familia convencional católica, normativa, circunscrita pues a toda la situación de lo bien pensante, y se encuentra en la esquina con tipos que le contaban a uno historias asombrosas. Si hemos de creer en lo que ellos contaban, ellos hablaban de esas historias maravillosas donde conquistaban las chicas más bonitas, donde habían estado en la cárcel y eran los chachos, aunque hubieran sido una cantidad de perdedores. Contaban unas historias de unas fugas increíbles, de unos robos extraordinarios, o sea, todo era aventura. Hoy, desde la perspectiva de los 60 años que han pasado, uno descubre que en realidad era una cantidad de deprimidos sociales, poco menos que analfabetos funcionales, simplemente hablando y echando carreta, pero y no decían una verdad ni por equivocación. Si decían una verdad les daba convulsiones, pero entonces hablaban todo el día. Entonces los niños descubrimos que si nos acercamos a los marihuaneros teníamos un entretenimiento garantizado. Entonces empezó una cosa muy interesante, que era querer ser marihuanero. Eso es yo quiero ser como esos señores, que tener esas aventuras, tener esas chicas en mi poder, poder tener esas aventuras. Entonces las mamás, suspicaces como siempre, descubrieron que no era buena idea dejar ir a los niños, a los peladitos, a malformarse delante de una cantidad de personas poco recomendables desde el punto de vista de la moral y la norma, y de pronto hasta delincuentes. Entonces las mamás empezaron a diseñar una estrategia que teníamos a la vuelta de la esquina y que no habíamos notado, que era que había un teatro de barrio, que era un teatro de esos, el Metropulgas, era un teatro barato, un teatro sin mucho criterio cultural, donde combinaban cualquier cantidad de películas. Usted ya veía desde Pasolini a Fellini, pasando por El Pistolero, por Los Chinos, las de karatecas y la de los luchadores mexicanos y la de los monstruos, sin ningún tipo de criterio, ni de selección, ni de tamiz. Simplemente usted iba allá y usted no sabía con qué se iba a encontrar, porque no había ni siquiera censura. Era factible que unos niños como mi hermano y yo, que éramos de 6 y 8 años, en esa época entráramos a una película que se llamaba Las Masajistas. Trate de entender usted qué tipo de tema puede tener Las Masajistas y los complejos que llegaron al volver a la casa y tratar de entrar al baño, después de hacer las comparaciones. Cosa tan horrible. O sea, eso, pero lo que se desnuda de eso es la falta de censura, la falta de filtro, que eso puede ser malo, pero también puede ser muy bueno, porque abre unos caminos neuronales a la imaginación o a las historias, y usted se mete en unos recovecos de historias y de cosas para contar o para escuchar. Entonces era muy interesante que las mamás, para que no nos juntáramos con los marihuaneros, nos mandaban para cine diario, porque eso era muy barato, eso no afectaba la canasta familiar y evitaba que el chico se metiera pues en esas calenturas con los marihuaneros. Y entonces uno salía de las películas, la película duraba 1 hora y media y uno duraba 3 horas contando la historia, porque uno la actuaba y uno la inventaba y uno torcía la boca y uno se creía pistolero. Pero bueno, Emilio, entonces ese era Emilio, niño que lo sacaban de esa realidad por meterlo en otro, y te recreabas las historias, ¿y tu hermano era igual que tú? ¿O tú eras el que más, digamos, que ficción tenía en su cabeza y llegaba a contar la película? Yo era más de eso, porque los dos somos exactamente opuestos. Yo soy extrovertido, él es introvertido. Yo soy hacia afuera y él es hacia adentro. Entonces mi hermano es un pensador, mi hermano es un catedrático universitario muy respetable, un tipo muy inteligente, muy formado, y él vertió todo eso hacia adentro. Yo lo vertí más hacia afuera,
por mi propia personalidad, y yo era el mayor, y el mayor siempre mandaba en los hogares antioqueños, yo era que se hacía lo que yo decía. Ok. Después no pude, después perdí el control, pero no importa. Al otro Pero día no crea perdiste que el esto es control. gratuito lo que le estoy diciendo. Muchas de las cosas que estoy escribiendo hoy en día vienen desde esa formación. Porque como se ha escrito, uno nunca es tan esponja, uno nunca coge tanta cantidad de conocimiento, de datos, de historias, de lenguaje, como las que cogió en los primeros años de vida. Como decía Vargas Llosa, realmente lo único que realmente valió la pena haber aprendido fue haber leído, porque a partir de ahí viene todo. Y a partir de lo que cogimos en esa época, que fue las operaciones matemáticas mínimas y la lectura mínima, todo el resto se ha derivado de ese aprendizaje. Entonces, en un barrio de clase media donde se hablaba y se contaba, creció una vocación muy interesante para mí de escuchar muchas historias. Yo prefiero un sitio que me inviten, donde me cuenten una historia que me haga reír, que me encarrete, me meta en una imaginación y que me meta como en una encarrete, que ir a un baile, donde no puedo escuchar ni mis propios pensamientos, donde en la discoteca no me deja ni siquiera pensar oír lo que estoy pensando. Y eso me ha quedado hasta este momento. Entonces es ese afán por las historias. De ahí parte, eso es lo primigenio, lo que podemos decantar como lo primigenio, que lo puede estructurar a uno como un escuchador de historias, y de ahí se deriva las dos ramas, lector y conversador, y contador de historias. Y entonces de ahí se deriva la parte del escritor, o que quiere expresarse de pronto haciendo guiones o haciendo cine. ¿Y a qué horas llega Emilio escritor? Porque sabemos la historia, cómo la retratas, cómo la conversas, además lo que decía ahorita, eres rico en palabra, en sentarse uno a conversar, pero entonces ¿a qué horas dice, voy a escribir un libro? Eso es muy raro, porque no hay una línea marcadora, como cuando uno dice, cuando yo cumplí 18 años y saqué la cédula, pasó tal cosa, o el día que mataron a Pablo Escobar pasó tal cosa y yo estaba Pero haciendo eso tal fue cosa. en la época de colegio, de Yo universidad. empecé, es muy simpático porque pasaron varias cosas. Por ejemplo, aquí estoy viendo este libro, el de cómo le creció el cuello a las jirafas. Ese libro lo escribí yo a los 14 años. El Círculo de Lectores hizo una convocatoria de una como biología delirante, o sea, invéntese cosas. Cómo le creció el cuello a las jirafas, cómo le creció la trompa a los elefantes, cómo le creció la caparazón a las tortugas. Y yo era un peladito, y entonces yo escribí un cuento. Y ese cuento era como muy malo, porque eso no le gustó a nadie, ni a mi mamá, que era profesora de literatura, le gustó, y que era el hijo mayor, no le gustó. Entonces yo dije, no, eso es muy malo. Y ese cuento quedó por ahí guardado en cualquier parte. Después, 30 años después, hicieron una convocatoria en una editorial argentina que se llama Uranito, donde estaban buscando historias de animales. Y a mí me gusta participar en los concursos, entonces yo dije, historias de animales, ¡ay, yo tengo una! Y tenía como 3. Y mandaste Entonces las tres. mandé esta historia de los elefantes, este es el de las jirafas, mandé el de las jirafas casi sin, pues evidentemente haciéndole arreglos en redacción, en ortografía, en gramática, pero la historia fundamentalmente la misma. El esqueleto, la armazón es exactamente igual a la que hice cuando tenía 14 años. Y la mandé, y para sorpresa mía se ganó el concurso, la publicaron en Argentina, se ha distribuido por ahí en Uruguay, en Chile, en Argentina, y es un libro que es el único libro que anualmente me llegan las regalías, lo que ellos llaman los royalties, lo mandan religiosamente cada año, porque lo metieron al plan de lectura por allá en los ministerios de educación de esos Sí. países, y entonces eso se mueve mucho allá. Entonces mire, a los 14 años yo estaba haciendo eso simplemente por un afán de contar historias. En esa época todavía inventaba cosas, porque ahí eso es una invención, es una creación propia sin partir de la realidad. Porque después me volví al contrario, yo ya no soy capaz de inventar nada, no soy capaz de hacer ciencia ficción. Si usted me pone el tema de que una colonización a Venus, yo no sé decir nada de eso, porque no sé inventar, no tengo como carisma, no tengo como iniciativa para inventar historias, sino para cogerlas de la realidad, interpretarlas bajo mi visión, con toda esa formación o deformación que tengo de aquí para atrás, y tratar de hacer una propuesta literaria. Entonces yo cojo una historia y la cuento, pero esa es de las poquitas inventadas que yo tengo. Magnífico. Aquí pues ya tenemos en el chat, primero darle la bienvenida a las personas que están conectadas y que se han ido conectando. Un saludo muy especial a Luis Fernando Medina, que nos escribe desde Huasca, Cundinamarca. Y otro saludo muy especial a Marta Eugenia García, que nos escribe desde Pensacola,
Pensacola, Florida. A ellos un saludo muy especial que se La doctora conectan. Marta es muy especial porque es una médica y es la que está coordinando el Departamento de Humanidades y Narrativa Médica en la Universidad de San Juan Bautista de la Florida y Puerto Rico. Bienvenida Sí. entonces. Un saludo a la doctora Marta. Y qué rico poderla tener en este espacio. Bueno, entonces llega esa experiencia, te escribes estos libros y ya venías también con un amor hacia la medicina, o eso también lo fuiste adquiriendo en colegio y dijiste, bueno, yo voy a estudiar medicina, o como sé recrear cuentos, pues me voy a ir a estudiar teatro, o cómo No, llegas nada. a la medicina. No, es lo más simple del mundo. Yo era un peladito, era buen estudiante, en la familia éramos buenos estudiantes, entonces era claro que teníamos que estudiar, era claro que no había fortuna familiar, no había una empresa que heredar, no había una tienda que heredar, no había un negocio propio, todavía que estudiar. Y yo no sabía cómo que estudiar, porque entonces al principio era echar carreta en las esquinas y jugar. No, yo era un peladito frívolo, vacío y superficial, yo no era pues, fuera de buen estudiante, no tenía mucho que mostrar. Pero entonces era por chiquito, ya en la Ya adolescente. sabemos cómo conquistaba a las mujeres, a punta de palabra. Adolescente ya me cogió, fue lo que lo cogen los pelados a uno, la rumba, el deporte, no sé, tratar de vivir y tomarse el mundo de cuenta propia. Pero no había mucha inquietud intelectual, no había mucha inquietud. Se leía porque en mi casa había una vocación a la lectura, porque es que había un estímulo muy importante, que era una colección de círculo de lectores, donde los papás compraban, creo que era de 2 a 3 libros mensuales que se pagaban fiados, y el requisito era, compro los de los otros 3 meses, compro los otros 3 del próximo mes, si se ha leído estos. Entonces normalmente los peladitos escogíamos uno, mi mamá escogía otro y mi papá escogía otro, pero nos poníamos en un consenso que nos gustara a los 3, pues porque no podíamos despilfarrar el dinero. Entonces terminamos leyendo cualquier cantidad de libros y era un ritual, por lo que yo le decía, nos teníamos que entrar a las 9 de la noche, no había televisión para ver, entonces ponga a leer, no pasa nada, y nos gustaba mucho, era entretenido. Entonces leíamos muy desordenados, sin un método, nada, por encima los que pone la mamá y el papá y por debajo lo que le pasan los amigos a uno, o sea, lea. Mucho cómic, mucha caricatura de la época, pues, que era también lo que había, y libritos de pistoleros. Todavía tengo una colección de pistoleros y de terror, de los pequeñitos, de 3 pesos, que eran nombres muy llamativos gringos, y después descubrí que todos eran españoles. Un man que llamaba González Ledesma, yo lo conocí desde que yo era un niño, que llamaba Silver Kane, como escritor de pistoleros. Y yo lo amaba como Silver Kane. Esa decepción cuando supe que era un gordito español porque yo pensé que era el arribismo. Entonces yo pensé, después descubrí otro que llamaba Kay Luger, otro que llamaba Lou Carrigan, y eran mis ídolos escritores. Pero al mismo tiempo que leía basura, porque era muy entretenida, entonces también íbamos leyendo los clásicos de la época. Entonces nosotros tuvimos aproximación, porque mi mamá era profesora de español. Tuvimos la aproximación a García Márquez, a Vargas Llosa, en mi casa estaba La ciudad y los perros, estaban esas historias de espías de Frederick Forsyth de la época. En el Parque Belén intercambiábamos libros y empezamos a leer cosas que después descubrí que eran novela negra. En esa época le decíamos de policíacas y de crimen, pero después novela negra. Y entonces un señor que era el papá de un amigo nuestro, que era el presidente de la Siemens, tenía una colección entera de libros rojos, y descubrí que yo tenía una vocación de pícaro, porque me dieron ganas de robármelo genuinamente. Yo quería poseer eso porque no tenía la plata para comprarlos, pero finalmente se impuso la norma y no fui capaz de robármelos. Pero sí los disfruté porque me los prestaban de a uno. Los libritos de Agatha Christie, de Editorial Aguilar, sí, de papel de Biblia, de rojos, eso es una maravilla. Cada uno traía 5 novelas y usted se babiaba leyendo eso. Eran juegos de ingenio con Agatha Christie, y después siguió Raymond Chandler, que también estaba en esa colección, y después siguió Arthur Conan Doyle con todas las historias de Sherlock Holmes. Pero yo no lo leía con una postura intelectual, lo leía con una postura recreativa. Me gustaba el chisme, me gustaban los cuentos de pistoleros, me gustaba que me echaran carreta y que me engañara el escritor y que me sorprendiera con un final que yo no hubiera sido capaz de descubrir. Entonces eso, antes de estudiar medicina, eso lo fui haciendo. Cuando yo tomé la decisión de pasar a la universidad,
yo tenía un primo que era muy influyente en la universidad y era el vicedecano. Y era ingeniero mecánico. Entonces me dijo, no, papá, venga, usted va a ser ingeniero mecánico para que sigamos la carrera y eso se sobra. Y yo me rascaba, ingeniero mecánico, ¿eso qué es, hombre? No, no, pero yo lo paso. Entonces yo decía, pues está como muy interesante, pero bueno, ingeniero mecánico. Entonces compré la cosa en bolivariana, el papel para uno inscribirse, pero llegó el resultado del ICFES y yo saqué el mejor ICFES del colegio. Entonces dije, a ver, hombre, con este ICFES paso, me dieron bomba. Con este ICFES paso a cualquier universidad de Colombia, porque en esa época era muy importante el ICFES. Y dije, a mí no me gusta ingeniería mecánica. Yo creo que mejor medicina. Cuando llego a la casa y le cuento a mi mamá, resulta que ese era el sueño de mi mamá, pero no me quería presionar. Mi mamá quería que yo estudiara medicina porque ella en sí misma había querido estudiar medicina, pero por situación económica no pudo y se volvió maestra porque había que salir rápido a trabajar. Entonces esa fue la famosa vocación mía para estudiar medicina, pero a mí no me da pena decirlo, porque después descubrí un universo que me envolvió, me fanatizó y ya me volví un adicto a la medicina y empecé a valorar la medicina y empecé a descubrir la capacidad de contar historias desde la medicina. Usted estudiar cómo la inmunidad del organismo ataca un tumor, eso es una novela policíaca. Bueno, entonces ahí empieza la línea de policía, la línea negra, que aquí la tengo y ahí también está ahí, y bueno, ahí empieza entonces la línea negra, dice de policías y bandidos, que tienes varios Por lo menos tomos. como lector. De ahí empezó entonces… El gusto. Ese gusto. El gusto, la inquietud, pero no los libros. La beta negra salió 8 años después, cuando yo ingresé al taller, porque eso es lo que le quería contar. O sea que ya habías terminado medicina. Sí, yo no, hasta estudiar medicina no había escrito nada, porque es que me pasaba una cosa que me frustraba y era que cuando yo contaba un cuento, a la gente le gustaba. Y los amigos decían, ve, contale lo que le pasó el otro día a esa señora, ve, contá esto, decía esto. Entonces yo contaba el cuento y el cuento funcionaba, era un cuento bien estructurado desde el oral, funcionaba. Entonces yo quería escribir y yo me sentaba y escribía y eso era un mamotreto, eso era un ladrillo. ¿Por qué? Porque no sabía comunicar, no conocía de estructura. Entonces yo llegué a la conclusión de que yo era bueno para contar historias, pero malo para escribir historias, porque de pronto sobrecargaba eso de adjetivos o manejaba mal la frase o no tenía clara la estructura. Entonces mis cuentos eran malos, eran muy malos, eran malísimos. Entonces muy rápidamente me llegó a mí el concepto o el preconcepto o el prejuicio de que yo no servía para escribir, pero no me importaba. Yo ya me metí de lleno en la medicina, que eso es completamente absorbente. Me dediqué a estudiar, me dediqué a tratar de formarme bien formado, tratar de ser buen estudiante, de prepararme para la especialización. Y ya me metí pues en todo el rollo de lo que es una formación médica. La inquietud de la escritura estaba por ahí, por ahí. Yo veía que publicaban un libro del Elkin Restrepo, que en esa época no lo conocía, y me daban como unas ganas a Elkin, que vive por allí, publica un libro, qué tan bacano. Otro que se llamaba Luis Fernando Macías, que después tuve la fortuna de que fuera profesor mío, publicaba los cuentos de La Milagrosa y publicaba Ganzúa y publicaba Amada está lavando. Yo decía, los manes de barrio publicando, yo nunca publico nada, hombre. Pero era simplemente un sueñito chiquitico que estaba por allá larvado. Y yo seguía, yo participaba en concursos y quedaba de último, no pasa nada. Y yo seguía, de vez en cuando me gana uno por ahí. Pero es decir, seguías participando en Seguía los concursos. participando, pero no funcionaban. No funcionaban. Una vez participé, quedé segundo y me puse lo más de contento y descubrí que eran nada más 2 participantes. Entonces no era ni gracia, pues, o sea, eso es lo que me pasaba. O sea, quedaste de último. Entonces eso no me funcionaba mucho. Pero yo seguía con las ganas y seguía leyendo mucho, no solamente medicina, porque después ya me metí a la primera especialización, el posgrado en ginecobstetricia, que es muy absorbente. Eso son 3 años de día y de noche metido en un hospital estudiando y operando y de turnos. Y no había forma de estudiar. No había forma de escribir. Pero seguía la inquietud. Cuando yo algún día me aburrí de trabajar tanto, porque descubrí que estaba muy cansado de trabajar tanto, yo no quería hacer un trabajo adicto, como obligan a la mayoría de los estudiantes de medicina que se vuelvan, y yo en alguna época de mi vida caí en eso, pero ya no quiero ser así. Entonces dije, me voy a sacar los sábados libres. Y el hijo mío estaba con la inquietud de estudiar guitarra eléctrica, entonces nos íbamos a volver los The Blues Brothers. Nos íbamos a volver y que íbamos a estudiar blues los dos,
Íbamos a estudiar guitarra para aprender a tocar blues, que es una música que me ha gustado desde siempre. No sé qué chip raro tengo por allá en Mississippi, pero es muy raro que un 60, peladito de Belén, Mississippi. es muy raro que un peladito de Belén, escuchando rancheras y boleros, tuviera desde los 8 o 10 años una fascinación por el blues y por el soul, que no sé de dónde lo saqué. Pero ¿en esa época lo escuchabas o para ti era desconocido No, ese género? Y lo empezaste ya a oír más grandecito. Sí, porque yo tenía unos primos que vivían en Estados Unidos, como todos tenemos primos en Estados Unidos. Entonces ellos vinieron y fue muy charro porque lo dejaron aquí a que dejara la heroína y cogió la marihuana y la cocaína. Pero bueno, no importa, el primo era muy querido y estando aquí en Colombia, él trajo una colección de discos. Entonces había uno que se llamaba B.B. King y yo escuché a B.B. King y eso para mí fue una cosa asombrosa. Y había otro que llamaba Muddy Waters, que no se conocían en esa época acá. Y yo escuchaba eso y me lo regalaron y yo rayé eso de tanto escucharlo. Y nadie más me hablaba de Muddy Waters y de B.B. King. Yo pensé que en algún momento de mi vida pensé que yo me había inventado eso, porque eso nadie hablaba de eso. No había forma de estudiar otras culturas, no había internet, no había forma de explorar. Y a mí me encantaba esa música. Entonces yo después de viejo retomé el viejo sueño de estudiar blues. Y por supuesto los hijos son muy volátiles, entonces cuando nos íbamos a matricular a estudiar blues, el hombre cambió rápidamente de inquietud y le dio por estudiar patín, monopatín y cosas de esas, y me dejó tirado. Entonces yo dije, ¿qué hago pues con mi inquietud? Y ese mismo fin de semana apareció una convocatoria para un taller literario con un escritor que llamaba Mario Escobar Velázquez. Y según mis cuentas debería tener por ahí 180 años, porque yo lo conocí, era muy viejito. Cuando yo tuve la primera conciencia de él, era un señor de mucha edad. Se había ganado un poco de premios, era una persona que hablaba muy duro y era muy respetado. Entonces dije, pero Mario Escobar Velázquez, el de toda la vida el viejito, si ese debe ser de la edad de Tomás Carrasquilla de principios de siglo. Y mentiras que era un señor fuerte, grande, inteligentísimo, escritor, lleno de ideas y con una pedagogía de látigo brillantísima para enfocarlo a uno. Entonces me metí al taller literario. Entonces, ¿renunciaste a guitarra? Sí, tuve que renunciar porque es que no, eso era por bobear, yo no tenía ningún talento para eso. El talento mío con el blues está en el oído, pero no en las manos. Evidentemente no. Entonces me metí a estudiar literatura. El taller literario, cómo se hace un cuento, cómo se hace una novela, y entonces vuelve nuevamente, se abre un universo. ¿Por qué? Porque me encontré, yo venía de una disciplina para perros que es ser estudiante de medicina. A uno lo cogen y le dan látigo durante 7 años y obedezca, señor, y esto se hace de esta forma y no hay opción de réplica. Con dificultad usted le podía repreguntar a un profesor. Estoy hablando en la época en que estudiamos. Eso era una formación draconiana, era una formación muy estricta. Entonces yo estaba enseñado a que me dieran garrote y a los resultados. Y llego yo allá y llega este señor y lo primero que le veo es con un látigo. Porque era un hombre muy fuerte, muy recio, que tenía unas ideas muy claras y él creía en la disciplina como fuente de trabajo y de producción. Entonces yo caí donde era. Entonces con el profesor Mario Escobar rápidamente me hizo encontrarme, porque rápidamente me hizo tenerme confianza que en realidad tenía una cantidad de historias que eran dignas de ser contadas. Yo tenía en la cabeza y en mis anotaciones una cantidad de historias que eran buenas. Simplemente no sabía cómo escribirlas. Bueno, ¿qué tal entonces si contamos un poquito de la historia que nos contaste hace 8 días cuando nos sentamos a conversar, que me pareció, a mí me atrapó y yo dije, no, yo ya quiero leer a este hombre, porque de verdad es que te atrapa, desde la palabra, desde la misma literatura, y dije, no, desde la escritura tiene que ser una cosa muy, muy, muy tesa. Entonces, cuéntanos, por ejemplo, listo, llegaste al taller, dijiste, bueno, yo aquí puedo crear, puedo hacer muchas cosas, y llegas a esas historias, o sea, ahí es donde se mezcla medicina con literatura. Todavía no. Todavía no se había no había mezclado. encontrado la beta. Llevaba la carga del barrio. Y de esas historias que te habían contado del cuando barrio, niño. que había vivido y contado y leído y tradición oral. Cuando caigo al taller, entonces yo empecé a contar una cantidad de historias y este profe nos cogió desde muy chiquitos a muchos de los que veo aquí y nos enrutó por donde era. Empezamos a entender las herramientas gramaticales, las herramientas ortográficas, a resolver los problemas de estructuración de un texto narrativo. Empezamos a ver la diferencia entre un cuento, una novela, entre uno y varios entornos, uno y varios personajes, filosofía del cuento. Empezamos a entender cosas que había que entender para poder
para poder elaborar la parte filigranuda, la parte de manufactura del cuento, que yo no la tenía clara. Es como cuando usted me dice, mi mamá está muy enferma de la matriz, tiene una cantidad de miomas en la matriz y tiene mucha hemorragia. Usted, como ciudadana no médica, usted sabe muy claro que hay que sacarle la matriz. Vaya, sáquele la matriz, si no está entrenado. Eso necesita un entrenamiento, necesita un protocolo, necesita una técnica. La escritura no es distinta. La escritura necesita una técnica. Entonces fuimos aprendiendo la técnica, el maestro daba látigo, también daba zanahoria, además de garrote. Fuimos entendiendo y rápidamente se atravesó un concurso, que era el Álvaro Cepeda Zamudio. Y yo con esas ganas de publicar alguna cosita, entonces le dije, Mario, qué bueno participar con una novela, pero no, yo no tengo no cuento. Mío, no tiene novela. Usted ahí tiene una novela, lo que pasa es que no la ha visto, señor. ¿Cómo así, Mario? Ese señor que le pasa esto, que le pasa esto, que le pasa esto, que le pasa esto. Si usted busca un hilo narrativo, un hilo conductivo, y se mete por una vía de narración coherente, lógica, ahí tiene los personajes, el entorno y las historias. Usted ya tiene su novela. Y dije, hombre, qué hombre tan fregado para esto. Tiene razón. Y le trabajé, corregí, cogí todos esos cuentos. Y enseguida le cuento el primero, que ya me acordé que sí es de medicina. Y entonces lo reestructuré y lo mandé al concurso Álvaro Cepeda Zamudio. Y fue puchi, quedé de finalista. Entonces eso fue otra llamada de atención importante, porque a partir de ese momento, ser finalista, y miren los jurados, Gustavo Álvarez Gardiazabal, Enrique Serrano y Cobo Borda. Son 3 personajes importantes y eran los jurados. Entonces, como se presentó una polémica con los finalistas, entonces la editorial decidió publicarlos. Y entonces eso fue muy llamativo porque automáticamente implicó invitación a la Feria del Libro de Bogotá, hablar en un panel con escritores, publicar del libro, firmar libros, vender libros, recibir regalías, sacar ediciones de un momento a otro. Entonces fue muy llamativo y eso fue gracias a las herramientas del maestro Mario, a la confianza que el maestro Mario nos imprimió y a la capacidad de entender el proceso. Gracias. Pero entonces, ¿dejaste la medicina o seguiste en el proceso de No, ser se empezaron a dar una cantidad de cosas muy interesantes en la vida de uno porque nada es gratuito. Hasta ese momento yo venía siendo un esclavo de la medicina, porque a uno desde chiquito lo cogen, como cuando uno es un renacuajo de médico, lo cogen y le dicen, si usted quiere ser buen médico, usted tiene que ser un esclavo, usted tiene que ser un trabajo adicto, un workaholic, usted tiene que ser un tipo que salga a las 6 de la mañana y vuelve al otro día a las 6 de la tarde. Y usted se tiene que cambiar en los hospitales y usted es una cosa de locos. Y todos nos dejamos meter en ese carrusel de perdición del espíritu. Eso prostituye el espíritu. Yo me dejé meter ahí porque no había entendido bien el proceso. Hasta que tuve la fortuna de que en un mismo año me amenazaran de muerte, me demandaran, se me subiera la presión arterial y me quebraran 2 empresas familiares. Eso fue una dicha. ¿Por qué? Porque me permitió... ¿Y ese mismo año fue cuando le invitaron a la Feria del Libro de Bogotá? Eso fue un año después. Pero ya el mundo se estaba moviendo. Ya el movimiento de una mariposa en alguna parte estaba generando una tempestad en otra. Y entonces eso permitió mirarme al espejo y reinventarme. Y descubrirme que de un momento a otro no había visto a mi hijo crecer, que de un momento a otro me estaba volviendo viejo, que de un momento a otro no había comprado y elaborado mis sueños, que era ser escritor, que de un momento a otro no había hecho sino meterme en problemas médicos, me habían demandado, amenazado de muerte, estaba quebrado. Y había trabajado 18, 20 horas diarias y no tenía nada. Entonces yo dije, no, esto hay que cambiarlo. Entonces tuve la fortuna de cambiarlo y entonces seguí siendo médico y ahí sí me volví buen médico, porque no tenía afán, porque no tenía... Y la presión del sistema, además. No tenía un sistema detrás de mí, sacándome la sangre en el cuello. Empecé a trabajar medio tiempo y empecé a descubrir que mis cirugías se volvieron bacanas, buenas, que las complicaciones disminuyeron al mínimo, que las pacientes me querían. Hombre, usted era la encartada y uno con una gallina en el consultorio. Las señoras de pueblo le traen una gallina en el consultorio, dígame, ¿qué hace usted con una gallina en un escritorio? Le tiene que pagar taxi que le vale 40.000, la gallina vale 20. Pero que encarte, porque si uno lleva una gallina a un hospital, ¿cómo la amarra? Eso es jarril en todas partes. Si la metí al carro, lo tiene que vender, pero por pérdida total. Entonces, a mí me pasaba eso. O sea, me volví buen médico, me volví estudioso. Empecé con los residentes en un proceso muy, muy integrado de aprender de los 2 lados y vi que valía la pena, pero seguí escribiendo. Entonces, ahí es donde aparecen las historias médicas. Entonces, el primer libro,
Es una novelita que se llama Los Círculos Perpetuos, que recoge historias de barrio, puro barrio. Tiene una primera historia médica. ¿Con ese libro vas a Feria del Libro? Con ese fue el libro que fui a la Feria del Libro de Bogotá, que lo sientan en una mesa uno con Enrique Serrano, que ahora es el que está en las polémicas por el libro de la primera dama. En esa época era un escritor muy, muy prestigioso y muy respetado. Hoy ya se volvió un burócrata, pero en esa época era una persona muy importante. Y entonces hablamos y presentamos, y eso era un sueño, pues, porque no contábamos con eso. Entonces sale el libro, y ese libro fue muy interesante porque lo acogieron los profesores de bachillerato. Ese libro salieron 4 ediciones en su momento, 4 ediciones, una tras otra, porque los colegios de bachillerato, los liceos, la profesora de literatura, como era lenguaje de barrio y era muy graciosito y era pura acción, esos pelados les encantaba. Entonces, generalmente ellos compraban, cada estudiante compraba un libro, la editorial le daba un descuento a la profesora para que se ganara cualquier pesito ahí por venderlo, y yo iba y regalaba la conversación con los muchachos para tratar de discutir el libro, y entonces yo no hice sino andar la calle con eso. Me recorrí todos los colegios de Medellín, fui a muchos pueblos, y ese libro se llegaban a vender, yo creo que por ahí 6 o 7 mil unidades. Se movió, hasta que por supuesto caí en las garras de mis buenos amigos los piratas. Y entonces ya no se volvió a vender un solo libro, son tan conchudos que lo fotocopiaban, y me tocaba ir allá, darle la conferencia y firmarle las copias pirateadas. Entonces yo dije, no, esto es una maravilla, hombre. Entonces, ¿qué hice yo? Cuando vi que ya lo montaban en internet, me lo montaban en 3 páginas distintas. Entonces, ¿qué hice yo? Lo monté en el blog. Yo mismo dije, no peleemos con mis buenos amigos los piratas, no peleemos, vea, señores, lo quieren leer, vea, tenga el link. Entonces, si usted se mete al blog mío, ahí encuentra Los Círculos Perpetuos, elegantísimo. Es más elegante en la edición pirata, en una editorial que llama que el libro total, porque tiene hasta lector profesional. Eso le pusieron un locutor, y eso está todo bien editado, que el libro mío pues es muy de combatico, de pistoleros, pero ahí está, es lo más de elegantoso. Entonces uno dice, estos piratas son hasta queridos. Entonces yo ya con un cariño lo promuevo. En el mismo blog se puede leer. Ese fue con el primer libro. Con el segundo me pasó más o menos lo mismo. Empecé a recopilar todo ese mundo de historias médicas y descubrí que estaba contando unas historias muy poco ortodoxas de la medicina. No estaba contando esas historias maravillosas, blancas, pulidas de la medicina salvadora, de esa medicina redentora, de esa medicina idealizada, sino que descubrí que estaba lleno de chismes que conocía de primera mano de la medicina. Y entonces metí una novela que se llama El Pabellón de la Mandrágora. De esos chismes que tanto le gustan a usted. Claro, es que los chismes son de lo que más alimenta la creatividad del escritor. Porque el chisme le mete una historia que generalmente tiene algún tipo de elaboración con un poquitico de picante. Usted siempre quiere escuchar un chisme. La gran mayoría de las personas dicen, no, a mí no me traigas chismes, pero tiene esa oreja como una parabólica bregando a oírla. Y si no la oye de primera mano, para no quedar mal por no coger fama chismosa, con seguridad que se la averigua por otro lado, para que la cuenten. Entonces, contar una novela o contar un cuento como un chisme es muy eficaz porque es absolutamente atractivo. Entonces empecé a recoger las historias del Pabellón de la Mandrágora en una novela y participé en un concurso del municipio de Medellín, las becas de creación. Hombre, y ocupé el primer puesto en eso. Entonces lo publicaron y entonces también, y eso dio bomba y eso apareció en colegios y los estudiantes y los profesores y todo eso. Y por supuesto, mis buenos amigos los piratas ya lo piratearon. Entonces yo también lo volví a montar. O sea, ya llevo pues varios libros en esta misma tónica. Y esos son libros de barrio que tienen historias médicas. Fue muy charro porque es que las carreras literarias se definen a largo plazo. Es una carrera de fondo. Entonces, por ejemplo, ese libro es del 2005, El Pabellón de la Mandrágora. Y yo no sabía, no podía saberlo en esa época, que hacía parte de una trilogía, que ya ahora llamamos Trilogía Perversa de la Salud. Entonces, el primero es El Pabellón de la Mandrágora. Tiene unas historias asombrosas, siguen siendo asombrosas. El segundo se llama Y nos robaron la clínica. Y el tercero es el que nos convoca de pronto un poquitico aquí hoy, porque es el que va a publicar, el CES, el Fondo Editorial del CES, que se llama Medicina bajo sospecha, que ese toca la parte médico-legal de la medicina, la parte sucia médico-legal. Entonces, hay que ser realistas. La medicina tiene unas cosas maravillosas que nos han permitido aumentar el promedio de vida. Gracias a la medicina
tenemos vacuna para el bicho ese que está por ahí circulando, tenemos antibióticos, tenemos terapias cardiovasculares, tenemos terapias endovasculares que hacen que la gente no se muera tanto de derrames, de infartos, y que la gente se muera a los 80 años cuando antes se morían a los 40, 45 años. La medicina indudablemente tiene grandes progresos, pero detrás de todo ese manto de impecabilidad hay de pronto una medicina pecadora, oculta, que también hay que contarla. También, y es basado en hechos reales. Por ejemplo, en ese libro, una de las historias que más ha funcionado es una historia que aparece en YouTube como un asunto sorprendente, que es la historia real de una monja embarazada, donde un ginecólogo en su práctica cotidiana del día a día se encuentra con el espectáculo de una monja enorme, una señora de una 70 y punta de estatura, país de 100 kilos, que cuando se levanta el hábito, porque la médica que me la llevó le dijo que me lo mostrara y me muestra una barriga de 9 meses. Usted no sabe lo que es el trauma para uno con todo lo callejero que yo he sido de encontrarse con una monja de 9 meses de embarazo. Y me dice, bueno señor, aquí se la puse, a partir de aquí problema suyo. A ver qué hay con ella. Dije, ¿y yo por qué? Me dijo, no, usted tiene un juramento y tiene que ayudarle, pero no me cagué, y tin, se me fue. Y me dejó con el problema. Y eso fue un verdadero lío. Yo cometí por ahí, pues, ¿cuántos delitos cometí yo en ese acto? No sé, pero cometí una serie de irregularidades para tratar de resolver un problema que no era mío, que no me generó ningún peso, que no hizo no meterme en problemas y que me puso en toda la línea de riesgo del Código Penal. Entonces, después de esa historia, yo estaba muy asustado, muy acongojado, y en el taller literario la conté como chisme de cafetería, tomándonos un tinto con los compañeros. Ahí me dice el profesor, señor, ¿usted está en un taller literario, está en un taller chismosiario? Le dije, no, un taller literario, entonces me escribe esa historia. Ah, bueno, señor, pero... Bueno, pero nosotros también somos muy chismosos. Cuente el chisme. Pero es que... Le llega una mujer en embarazo y ¿qué sigue? Ese yo quiero que lo escuche completo porque hice una elaboración literaria que valió la pena por lo que le estoy contando y aparece en YouTube, yo mismo me la leo, se llama Un asunto sorprendente. Enseguida pues le cuento un pedacito ahí para dejarla más empezar. Y entonces entonces el tipo me dijo, el profesor me dijo, escribe esa historia y me la puso como tarea. Yo tenía cierto escrúpulo para escribirla porque era una historia dolorosa, era una historia que me vulneraba, que me dañó el sueño, que me puso a pelear en la casa, que me generó cuestionamientos éticos. Y entonces yo dije, pues hombre, escribámosla. Fue muy interesante porque mi compañerito Julio estaba ese día que la leí. El profesor de nosotros es un señor de 80 años muy vigoroso y él se paró. Cuando yo terminé de leer la historia, el tipo se paró, cogió los papeles que tenía en la mano y los tiró al suelo. Me dijo, ¿qué hijueputa historia? Pero así como, pero no estaba bravo, estaba emocionado. Claro, Lo que pasa es que era un hombre recio, agresivo, fuerte, que expresaba de esa manera su emoción. Y entonces dijo, no, qué historia tan impresionante, corregile esto, hagamos esto, empezar por este lado, hace esto, y me la volvés a traer el próximo fin de semana. Y entonces yo dije, sí está tan buena, y me dijo, no, esa historia está impresionante. Entonces se la volví a escribir, y inmediatamente él estaba haciendo un libro que se llamaba Antología Comentada del Cuento Antioqueño, donde metía unos cuentistas, pues evidentemente de gran factura, Manuel Mejía Vallejo, F. Gómez, un poco de gente muy importante, y me dijo, necesito ese cuento para la antología. Entonces yo apenas empezando mi carrera, llega este señor con ese respeto que tenía y coge el cuento y lo mete en la antología comentada del cuento antioqueño, al lado de los grandes cuentistas. Entonces para mí fue muy impresionante eso. Y el cuento le voy a contar hasta una parte. Me llama la médica y me dice, tengo un problema en el Berriondo, ¿qué hacemos con este problema? Y le dije, cuéntemelo, no lo puedo contar por teléfono. ¿Qué hago? Me la llevo al consultorio mañana. Me llega al consultorio la médica con una monja y le dije, ¿cuál es tu problema? Y me dije, hermana, muéstrele. Y la señora se levanta la bata y me muestra esa barrigota. Ya a punto de tenerlo de más. No, estaba que lo tenía ahí mismo. Entonces la señora le dije, bueno, ¿y yo qué voy a hacer aquí? Le dije, ¿ustedes qué van a hacer? Y me dijo, no, ustedes, el ginecólogo es usted me tiene que ayudar. Yo este problema no lo resuelvo sola, no tengo forma de resolverlo. La hermana pertenece a una comunidad de las hermanas no sé qué por allá rurales, muy pobres. Lo único que tiene esta hermana en su vida es la fe. Y ese niño que lleva ahí es producto de una violación de 12 guerrilleros que borrachos llegaron a una escuela donde la monja estaba con una compañera
y le dijeron una cosa absolutamente vulnerante, absolutamente hiriente, que era que querían probar un duro. Y conseguirse un duro en Colombia es un poquitico difícil, pero la monja estaba en el pueblo y ella le garantizaba que podía ser un duro desde el punto de vista de la preservación de la virginidad. Y entonces la violaron entre todos, borrachos. La monja, les hicieron jurar a las dos monjas que estaban de turno esa noche allá que no iban a decir nada, que no iban a quejarse, que no iban a que no iban a decir nada. Y entonces la vida siguió y la monja en su tristeza descubrió que no le volvió la menstruación. Y se empezó a engordar y empezó a notar que sus senos crecían y que la barriga le crecía. Entonces empezó a fajarse, empezó a tratar de esconder lo que era inescondible. Y entonces ella se enfrentó a eso hasta que un día reventó. Hasta que un día fui al pueblo, no vio nada más que hacer, no tenía la confianza para decirle a su hermana directora, a la madre superiora, no tenía la confianza para decirle ni siquiera a la compañera que estuvo esa noche con ella. Se fue donde la doctora del pueblo, que le había dado mucha confianza, que era una mujer solidaria y generosa, y la metió en el problema. Le dijo, ayúdeme a salir de esto, doctora, que lo único que yo tengo es mi fe. Yo no tengo familia, yo soy de por allá de Pasto. Si yo salgo de la comunidad, porque esto da salida de la comunidad, yo me tengo que morir, yo no sé qué hacer, para dónde coger. La fe es lo único que tengo y no puedo tener este niño. Así de fácil. Mire qué tan simple como llegan los problemas del cielo. Y entonces me enfrento yo a eso y la monja me la tira toda a mí. Y me la puso muy fácil. Me dijo, yo no sé usted qué va a hacer, pero chao, es en serio. Y entonces dije, pero yo qué voy a hacer aquí, por Dios. Y entonces ya fue donde empieza la trama. ¿Qué hago yo? ¿Cómo resuelvo este problema? Ríase de lo que tuve que hacer para resolver ese problema. Entonces ahí es donde le invito a que vea el cuento completo, porque si no se lo tiro. Porque lo más importante del cuento son los giros, son los giros, son los giros. Ahí pasa de todo, pasa de todo. De hecho, cometí un error, por tirármelas de célebre, cometí un error porque el cuento no termina como terminó en la vida real. A mí se me fue la mano en efectos especiales y le puse un final del cual me he arrepentido toda la vida. Pero era que estaba chiquito. Bueno, pues entonces por lo menos termine de contar el chisme. ¿Cómo termina el cuento en la vida real? No, pues, Ya, es que, claro, no, yo me voy hasta el libro, yo lo leo, pero me doy cuenta que ese no es el final, ¿yo qué voy a pensar? el Entonces, cuento es ¿aquí muy qué pasó? simpático. No, el cuento es terrible. El cuento en la vida real es terrible. Porque entonces yo Claro. dije, bueno, ¿qué voy a hacer para terminar este embarazo? Y la única forma de uno terminar un embarazo, teniendo uno el control, es hacer una cesárea. Porque si esperamos un trabajo de parto que dura 18, 24, 36 horas, eso es un problema. Y una comunidad religiosa no va a pagar un trabajo de parto. Pero entonces dice, una comunidad religiosa puede pagar una cesárea que figure como un tumor de ovario. Y los tumores de ovario gigantes han existido toda la vida. Yo he sacado tumores de ovario del tamaño de un balón de basquetbol, real. Primer asunto. Entonces ya la elaboración de la mentira, la elaboración de una cesárea innecesaria. Tercero, ¿dónde la hago? Porque si yo me voy para San Vicente, si yo me voy para el Pablo Tobón, si yo me voy para el Hospital de Todos Envigado, van a dar cuenta. es imposible hacer eso allá. ¿Qué hay que hacer? Buscar una clínica de esas. En esa época era muy fácil montar clínicas, garajes, donde se hacían cirugías plásticas y clínicas de abortos y cosas de esas. Entonces yo tenía un amigo que tenía una clínica de cirugía plástica en un barrio. En un barrio. Enseguida había una cantina, enseguida había una peluquería y una revueltería en la mitad de una clínica de cirugía plástica, las famosas clínicas de garaje. De garaje. Real, real. Entonces, estando ahí, le dije al dueño de la clínica, que era amigo mío, le dije, vamos a tomar una cervecita. Y me dijo, vení, eso está como muy raro. Vos me estás invitando a tomar cerveza, algo estás tramando. Algo estás tramando. Le dije, venga, pues yo le cuento un chisme completo. Entonces le dije, hermano, hay un problema el berraco, hay que hacer una cesárea oculta, silenciosa, discreta, que nadie se entere. ¿Y usted qué va a hacer con el niño? Me dijo él. Le dije, no, ya lo tengo cuadrado, porque la hermana de la médica se lo va a llevar para la casa. Y se lo van a entregar con un acuerdo que se hizo con un funcionario de bienestar familiar, se le va a entregar a unos europeos que están en proceso de adopción. Eso sonaba como muy redondo. Entonces, bueno, ¿y quién va a pagar? Entonces le dije, no, ellos tienen que pagar. Ellos tienen que pagar, yo no sé qué, yo no les voy a cobrar, pero usted cobre su ejercicio, sus materiales, su clínica. Y yo le dije a la médica, bueno, ya me salió, vamos a hacer esta situación de esta forma, usted se encarga del niño, usted se encarga de la monja, yo no quiero volver a saber, yo ya he cometido demasiados delitos en esta semana. Entonces yo saco el niño, termino de operar y usted se encarga de quitarle la sonda, de ponerle los antibióticos, mandarle los analgésicos, quitarle los puntos, todo. Tranquilo que yo hago todo eso.
Entonces, así lo hicimos. Era un festivo, un puente festivo. Entonces nos fuimos para allá como unos delincuentes. Yo me fui con un sombrero mexicano y una gabardina. Yo me fui por allá todo escondido. Eso fue pues una cosa de locos. Me metí a una clínica como a las 5 de la mañana. Hicimos la cesárea a las 6 de la mañana. La hermana de la médica sacó el niñito y se lo llevó. Yo ya me abrí, me fui a pasear y todo por allá y yo que Usted casi ya nunca dijo, bebo, me yo tomé ya, como una garrafa entera de ron. ¿Ah? usted ya dijo, ya este problema no es mío, Pues dije yo, no, me vamos a voy. salir de esto. Y entonces ya hice lo que tenía que hacer y hasta hice la parte mía de la historia. Me llama el lunes o martes, el martes o miércoles siguiente en la médica y me dice, hermano, esa cuenta hay que pagarla. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo decimos pues lo de la cesárea? Entonces me tuve que ir por allá para un laboratorio de patología. Otra mentira. No, pero esa fue peor porque fue con pico en la trompa y todo. Porque había una secretaria bigotona, así, así. Y yo le caía como lo más de bien. Y decía que, ay, tan lindo mi doctor. Me miraba y yo le caía bien. Y entonces me tocó ir a piropiarla para que me diera un certificado de un tumor mucinoso de ovario. Le pusimos hasta el apellido. Yo se lo dicté. Ella sabía la firma del médico, del jefe de patología. Firmó. Cuando me recoges, y yo te llamo, todavía me está esperando, pues, pero, ay, qué cosa tan. Por ahí me dio el certificado. Entonces se le entregó el certificado, pero eso es cierto, parece charlando lo que estoy contando. Le entregamos el certificado a la monja, a la madre directora, desconfiada como él lo miró rayado, vio que se le había quitado el tumor que tenía, vio un papel que decía que tenía un tumor mucinoso de ovario, pagó la cuenta y yo me fui. Cuando después empiezan a pasar cosas. Primero, la hermana se enamoró del niño y no lo quería soltar. Y empieza y desarrolla como una enfermedad bipolar, compulsiva con el niño, que nadie lo iba a cuidar mejor que ya habían elaborado toda una historia de amor entre ellos dos, que ella era la mamá natural de ese niño y la médica, pero por Dios, en esto no quedamos. Bueno, pero eso ya sí está en el libro. No, es que todo eso está en el libro, pues usted me metió en este No, 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 cuento. yo rápido, yo no, no, es que ya se nos van a acabar los minutos, Ah, yo lamentablemente. estaba tranquilo. Entonces, aquí vamos a dejar en mitad de la historia a invitarlos a ustedes que están ahí viendo el programa y a ustedes que están ahí, si no han leído el libro, por favor léanlo, que está en su blog. Diga por favor la dirección para que la gente vaya y lo vea. emiliorestrepo.blogspot.com. Demasiado fácil. Sí, usted lo busca Emilio Restrepo Blog y ahí aparece, Y ahí aparece y aparecen todas las historias. aparece la historia, sí. Aquí, bueno, rápidamente abro un saludito y un agradecimiento nuevamente a la Escuela Cultural, a la editorial CES por traer estos temas tan fascinantes. Yo voy a pedir que nuevamente Emilio nos acompañe. Teresita Betancourt dice que saludos a Emilio. Adriana Mora Zapata, buenas tardes. Siempre es muy agradable escuchar las historias del doctor Emilio. Y Marco Antonio Pecho dice, buenas tardes, saludos. Aquí pues entonces rápidamente y ya lamentablemente terminando, ya se nos está acabando la hora. ¿Qué consejos tienes para aquellas colegas o personas que quieren empezar a escribir teniendo como base sus propias vivencias? Yo hablo desde lo personal, desde mi estilo, desde mi método, es tratar de observar muy bien la realidad que lo circunda a uno. Yo ya definí cuál es mi realidad. Mi realidad es mi barrio, mi ciudad, mi familia y mi profesión. Yo generalmente no me salgo de esas 4 esferas, porque la familia mía da el tema suficiente para escribir 3000 ¿Ha historias. escrito sobre su familia? Uf, y me gana unos enemigos, pero no importa, eso es, pero lo arreglamos. No, mentiras, claro, claro, porque eso, uno tiene acceso a unas historias muy cercanas y también muy impresionantes. Entonces yo he escrito de la familia, de los amigos, he escrito del barrio, he escrito de la ciudad y he escrito de los temas médicos. ¿Qué consejo se le da a la gente que quiere escribir historias? Primero que todo, no confíe en la memoria. Tiene que tener un registro de todo ese mundo de historias, un banco de historias. Ahora es muy fácil. Se pueden grabar en el celular, se pueden grabar en una memoria, se pueden grabar en una carpeta, se pueden grabar en un archivo, se pueden grabar en una agenda. Pero hay que tener un registro de todas esas historias porque la memoria es lábil, la memoria es voluble e inestable y a usted se le olvida rápidamente lo que le pareció en su momento una muy buena idea. Entonces hay que tener todo ese mundo de historias anotadas. Segundo, trate de elaborar buenos personajes. Tercero, lea mucho. Y cuarto, hay que estudiar. El estudio nunca para. En las profesiones que uno asuma, tanto en la medicina como en la escritura, uno tiene que mantener una actualización permanente.
Ríase de la dificultad. Con la compañerita hablamos esta semana, cómo se maneja un guión, cómo se maneja el punto y coma. Entonces hay que buscar un artículo del manejo del punto y coma, porque es mejor utilizarlo que el coma, porque es mejor utilizarlo que el punto seguido, cómo manejamos los adjetivos, cómo manejamos los adverbios, y eso no cae silvestre. Eso se puede manejar desde el punto de vista intuitivo con las lecturas. Uno con las lecturas empieza a desarrollar un buen gusto para el manejo de todo este tipo de asuntos literarios, pero hay que manejar la teoría, hay que manejar el conocimiento de la norma. Si usted no maneja el concepto de la norma, entonces sigue teniendo la discusión que teníamos en estos días con alguien de cuándo tilda la palabra solo y cuándo no la tilda. Cuando hace 10 años la Real Academia suprimió el acento en el solo. Entonces, si usted no estudia, si usted no está permanentemente buscando actualización, sigue cometiendo los mismos errores. Lo mismo cuando tilde el este, lo mismo con lo que conversamos con el lenguaje incluyente, que es muy afín para ciertos grupos de pensamiento, pero son perversos para la literatura. Entonces hay que buscarle alimentación a todo ese tipo de cosas. Entonces, buscar las historias que siempre están ahí. Hay miles de historias buscándonos. Buscar las historias de acuerdo a lo que yo quiera escribir. A lo que yo quiero escribir. Yo ya le decía a usted ahorita, yo no quiero escribir ciencia ficción. Yo no quiero explorar los desiertos de Venus. ¿Yo para qué me voy a poner a bobear con eso? Yo busco lo que me interesa, mi barrio, mi familia, mi medicina, mis historias. Las anoto, las escribo, las guardo, las voy trabajando, las reviso una y otra vez, las castigo, las corrijo, las leo en voz alta para evidenciar muchos de los defectos, vicios y pecados que tienen. Trato de ser abierto. Cuando una historia no funciona, no hay que apegarse a ella, hay que volverla a escribir, hay que castigarla. Y eso funciona, realmente funciona. Ya en este oficio, yo creo que han salido bien las cosas. Ya tenemos ahí cerca de 20 libros que usted tiene ahí puestos y yo creo que vienen más. Viene el del CES. Sí, vamos a hablar rápidamente. ¿Cuántos minutos nos queda? Sí, ¿ya? 4 minutos. Listo, perfecto. Entonces vamos a hablar de lo que viene en camino, de ese nuevo libro, de ese nuevo proyecto que viene ahora con la editorial CES, cuándo sale, cuándo se publica y bueno, y todo lo que tenemos pendiente para su lanzamiento y para que la gente obviamente compre este libro. Tenemos el libro que se llama Medicina bajo sospecha, que es la tercera parte de la trilogía Perversa de la Salud. Y en esta parte explora el mundo de las demandas médico-legales, la parte ética, la parte donde un médico se confabula contra otro, donde le echa zancadilla al otro, y es evidente, y ahí está la prueba. Afortunadamente en ese libro no hay que inventar nada, es un libro casi que periodístico, donde todo está documentado. Entonces es un libro muy anecdótico, tiene un componente morboso interesante porque tiene historias demasiado ricas y a veces dolorosas. Entonces ese es Medicina bajo sospecha, lo va a sacar el CES en su fondo editorial. Yo pienso que tenemos un público potencial muy bueno, porque a la gente le gusta mucho escuchar las historias médicas. Miren las series médicas norteamericanas, españolas, colombianas, funcionan. Estos dos libros funcionan mucho entre la población de lectores no médicos. La mayoría de los lectores son no médicos y les encanta conocer ese mundo oculto que creen impoluto y que detrás tienen su mundo que ruge en una dinámica muy distinta a la que creían. Entonces tiene un público potencial muy bueno y el CES muy generosamente me ha apoyado con este proyecto. ¿Cuándo sale? No, depende del cronograma del CES. Yo creo que para Feria del Libro asumamos mitad de año, tipo septiembre. Dice entonces pendientes de su lanzamiento a través de la página de la Universidad CES y claro está de la editorial CES, para que por favor lo compren. Sale otro libro también de mi detective Joaquín Tornado, que es un detective que ya tengo en 5 libros. Es una serie de un personaje que vive y trabaja en Medellín. Joaquín Tornado. Joaquín Tornado, ese es el primer libro de Tornado en Bolivariana. Va a salir otro libro que ya me lo aprobaron y si Dios quiere también sale para la fiesta del libro de este año. Otra aventura de Joaquín Tornado que curiosamente es basado también en un hecho médico, que es un médico que cuando los abortos se provocaban en clínicas, porque ya no se provocan en clínicas, sino que las niñas toman pastillas para abortar, no hay que instrumentalizar a las pacientes, ni agredirlas, ni someterlas a anestesia. El tipo descubrió que para ahorrarse costos no se la llevaba para clínicas, sino que la llevaba para moteles. Se hacía pasar por una pareja y allá le provocaba el aborto y esperaba que se recuperara y terminaban pues y salían. Hasta que un día se le murió una paciente.
y empiece, ríase de lo que hay detrás de todo ese mundo de la industria del aborto en Medellín. Entonces ese libro es la última investigación de mi detective Joaquín Tornado, sale en Bolivariana. Y si Dios quiere Perfecto. salió otro libro también de una colección de cuentos neuróticos del encierro que provocó esta famosa cuarentena. Y entonces mandé el libro al municipio de Envigado y me gané el concurso de cuentos. Entonces el municipio van a publicar el libro de cuentos se llama Un hombre solo y mal acompañado. Un hombre solo y mal Creemos que van a salir acompañado. estos 3 libros. Bueno, este hombre, siempre lo he dicho desde el comienzo, es rico en palabras, rico conversar con él. Aquí ya varias personas han dicho felicitaciones, muchas gracias, gran conversador, buenas tardes, gracias por esta conversación. A todos ustedes que están conectados, gracias por oírnos, por estar presente y por estar conectados. Emilio Alberto Restrepo, gracias por acompañarnos, por contar estas historias. Créame que voy a ir a su blog y voy a terminar la historia, a ver en qué termine Búsquela en YouTube, Un después de asunto la cuento. sorprendente, Emilio Alberto Restrepo, y ahí está, en el canal de Teledon Matías. Ahí está ese y otros 40 cuentos más. Maravilloso. A todos ustedes, nuevamente, gracias por acompañarnos. Un saludo y un agradecimiento a la Escuela Cultural CES, a Editorial CES y obviamente al teatro por prestarnos este magnífico espacio, a las personas que están atrás del equipo técnicos, a las personas que están en público, invitadas, obviamente aquí por Emilio, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados y muy atentos, nos vemos después de Semana Santa con un nuevo conversatorio. No sin antes invitarlos a la agenda que tiene en este momento, la agenda cultural, con el curso práctico de barismo que empieza ya mañana, pero creo que todavía tienen un tiempito. De pronto Eliana, ahí abajo están los teléfonos, nos puede ayudar. Y taller mecánica de la comedia. Así que todos están muy invitados. Gracias a todos por conectarse y por estar presente y que tengan una feliz tarde. Emilio, una feliz tarde. Muchas gracias.